Buenos días, muchas gracias por participar en el programa Mujer y Niña en la Ciencia, que organiza la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACICI, para conmemorar y dar difusión al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero. Hoy tenemos el placer y la suerte de contar con Davinia Cabrera, nuestra ponente. Me voy a permitir el lujo, Davinia, de hacer una breve presentación tuya. Bueno, Davinia es licenciada en veterinaria y cuenta con un máster en sanidad animal y seguridad alimentaria. Además, tiene un certificado nivel 3 de profesionalidad en gestión ambiental. En el ITC Davinia trabaja como técnica en proyectos en el área de economía circular, donde participa en eventos divulgativos y educativos y elabora propuestas vinculadas a proyectos en dicha rama y realiza pruebas en la planta piloto para reciclado de plásticos. Me parece muy interesante, Davinia. Bueno, y sin más dilación, puedes comenzar. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Perfectamente. De acuerdo, voy a pasar a compartir pantalla. No sé si se ve bien. Se ve perfecto. ¿Me puede decir? Vale, pues bueno, como ya dijo la compañera, yo me llamo Davinia Cabrera y soy técnico de proyectos en el área de economía circular dentro de aquí del ITC. Esto es un poco lo que ya he ido diciendo, ¿no? Yo estudié veterinaria y luego ya un poco para especializarme, pues hice un máster en sanidad animal y seguridad alimentaria. Y luego ya empecé a interesarme más por la parte ambiental y entonces ya hice para conseguir un certificado de profesionalidad nivel 3 en gestión ambiental. Y actualmente pues trabajo en el ITC, comencé trabajando en el departamento de agua, realizando estudios sobre industrias alimentarias, de bebidas y los laboratorios con los que trabajan. Y también colaboré en la elaboración de un plan de mejora de la gestión de las aguas residuales en una industria alimentaria cárnica de aquí de Gran Canaria. Y actualmente trabajo en el Departamento de Metrología y Servicios Institucionales como técnico de proyectos en el área de economía circular, principalmente promoviendo eventos divulgativos y educativos, como este, por ejemplo, para lo que es el fomento del reciclado y de la economía circular, pero también elaboramos propuestas de proyectos y, ya como comentó la compañera, hemos creado una pequeña planta piloto de reciclado de plástico, sobre todo con función divulgativa, que ya les mostraré un poco más adelante. Sí, quería hablarles un poco de lo que es en sí la economía circular, porque actualmente nuestro modelo de consumo es un modelo lineal, ¿no? Nosotros extraemos recursos del medio, los utilizamos para fabricar productos, consumimos esos productos y luego los desechos los tiramos y volvemos de nuevo a extraer recursos. Entonces, ese es un modelo que no es sostenible, porque en principio solo tenemos una tierra, un día se acabarán los recursos y al final nos quedaremos sin nada. Entonces, este modelo tenemos que cambiarlo y convertirlo en un modelo de economía circular, ¿no? Entonces, en general, lo que nosotros más conocemos de este modelo de economía circular es el reciclaje, ¿no? Coger un producto, un residuo que se considera basura, lo transformamos y lo volvemos a incluir de nuevo dentro del sistema. Normalmente lo convertimos en un producto de menor valor. Entonces, la economía circular va un poco más allá y promueve sobre todo lo que es la prevención en un principio de la generación de esos residuos para poder, utilizando principalmente las materias primas, utilizándolas mejor e intentando enviar a vertedero la menor cantidad de residuos posibles. Entonces, esto a nivel usuario, ¿no? Del día a día que hacemos nosotros, pues sobre todo consiste en intentar todos aquellos productos que tenemos, utilizarlos durante toda su vida útil, todo lo que son electrodomésticos, cuando tenemos equipos electrónicos como ordenadores, tablets, móviles, ¿no? No desecharlos cuando todavía son útiles. En el caso de que ya los necesitemos o utilizamos nuevos porque ya no son compatibles a lo mejor con aplicaciones o juegos que tenemos, pues siempre podemos venderlos, podemos donarlos a ONGs que siempre le buscan una utilidad, pero siempre el principio es intentar prevenir que se conviertan en residuos y que acaben todos en el vertedero. Otra forma que también se promueve de la economía circular es lo que es la reparación.
¿no? Aquellos productos, sobre todo pasa mucho con equipos electrónicos, que se nos rompen, pero que aún así se pueden reparar de alguna manera con nuevas piezas y demás, pues siempre intentar promover eso antes de que se queden, por ejemplo, que lo dejamos en el cajón, compramos uno nuevo o simplemente nos tiramos directamente a la basura. Y esto también se promueve, por supuesto, desde el punto de vista industrial y de fabricación, ¿no? Intentar que todos los procesos de fabricación sean más, más rentables y sobre todo que utilicen mejor las materias primas. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que elabora prendas de ropa, normalmente siempre tienen residuos, ¿no? Que son los recortes que van quedando de todo ese proceso, que luego se terminan convirtiendo en residuos. Entonces, por ejemplo, la creación de una línea dentro de la propia empresa que aproveche esos recortes o simplemente la venta o el intercambio a otra empresa que los aproveche y haga nuevos productos, pues ya evita que kilos y toneladas de tela y de ropa acaben todos en el vertedero. Otra forma de aprovechamiento es, por ejemplo, lo que es la valorización energética, ¿no? Tenemos lo que es la incineración y la coincineración, que normalmente se suele utilizar ya cuando no hay más remedio, cuando el producto está muy, muy dañado y no se puede ni siquiera reciclar. Entonces, pues para intentar que no acabe en vertedero y sacar algún tipo de aprovechamiento, pues se puede hacer la valorización energética. Y, por ejemplo, en el caso de la materia orgánica, ¿no? De lo que son los restos de alimentos que generamos día a día, pues, por ejemplo, una forma también es lo que se conoce como la digestión. Digestión puede ser anaerobia o aerobia, dependiendo de si la hacemos en presencia de oxígeno o no, pero con ella pues, podemos generar biogás que utilizamos como fuente de energía y además el residuo que genera, que se conoce como digestato, se puede utilizar también como abono. Así que aprovecharíamos el residuo completamente. Entonces, aquí en nuestra empresa, en el Instituto Tecnológico de Canarias, hay diferentes departamentos que están vinculados a diferentes formas de la economía circular, ¿no? Tenemos un departamento de aguas que se centra mucho en lo que es la depuración de agua, tenemos un departamento de energías renovables, biotecnología, y entonces nosotros en el área de economía circular hemos decidido centrarnos principalmente en los residuos. Entonces, para que se hagan una idea de la importancia de los residuos y de la cantidad que generamos día a día, aquí tenemos un ejemplo de los diferentes residuos que se generan de normal dentro de un centro escolar, tanto colegios como institutos. La mayor parte de esos residuos, entre un 60 y un 80%, son papel y cartón, en su mayoría. Y estadísticamente se ha visto que simplemente en las actividades de un aula, cada colegio y cada instituto genera, bueno, consume por alumno unos 1000 folios al año, que equivale a unos 5 kilos al año. Entonces se pueden hacer una idea más o menos por el número de alumnos y luego el número de colegios que hay en Canarias, la cantidad de papel y de cartón que consumimos y que se terminan convirtiendo al final en residuos. Otro punto también de generación de residuos dentro de los centros escolares es el patio, ¿no? En la zona de recreo, que es básicamente donde se realiza el desayuno. Entonces se generan aquí muchos residuos que son residuos orgánicos, ¿vale? Y vinculados a estos residuos, pues se generan una gran cantidad de envases, ¿vale? Que son normalmente los paquetes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de comida menos sana, ¿no? Que van muy asociadas a envases de plástico. Después tenemos, por ejemplo, los retabril, las latas de los refrescos, las botellas de agua y, por supuesto, lo que es el papel de aluminio. En el caso del papel de aluminio, por ejemplo, es especialmente importante porque la extracción de aluminio se hace a través de minas que son superficiales y se utilizan unas máquinas que son bastante grandes y que producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Así que se contamina mucho para poder extraer el aluminio y que luego es un producto que usamos y tiramos en un mismo día. Entonces, por ejemplo, el promover técnicas, ¿no? De ahorro y de reutilización dentro de un centro escolar, como puede ser simplemente el poner fuentes de agua y que se utilicen cantimploras o agua, botellas de agua reutilizables, o que en lugar de papel de aluminio se utilicen tupperware, portabocadillos, incluso hay unos nuevos papeles que se hacen en Tenerife, hay una marca en Tenerife que los hace, que es con panel de abejas y son reutilizables y se pueden limpiar y son bastante ecológicos. Después, otros residuos también importantes que se generan dentro de los centros escolares, aunque sea en menor cantidad, son los de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Cada vez se están digitalizando más los centros, ¿no? Dejando un poco el papel al lado, utilizando tablets, utilizando ordenadores y demás. Y entonces estos
Este tipo de aparatos, por ejemplo, siempre se promueve sobre todo lo que es en el caso de que se rompa la reparación y si no, donarlos o reutilizarlos. Pero en el caso de que eso ya sea imposible, es importante siempre que desde los centros se promueva el hecho de que se gestionen de manera correcta, ¿no? De llevarlos a los puntos limpios, de que se haga cargo de ellos un gestor autorizado, porque estos lo que hacen es los desmontan y luego todas las piezas que están dentro se aprovechan, porque este tipo de productos tienen una gran cantidad de metales que, al igual que el aluminio, para extraerlos, pues se daña bastante la tierra. Entonces, si acaban en el vertedero, son materias primas que estamos desaprovechando y en este caso pues los podemos utilizar para hacer productos nuevos. Y después, por supuesto, dependiendo un poco de las instalaciones, pues a lo mejor si tienen talleres, pues maderas y pegamentos, si tienen laboratorio, pues ya tenemos productos químicos que son más peligrosos y que hay que gestionar de manera correcta. Pero principalmente para que vean un poco simplemente dentro de un centro escolar la cantidad de residuos diferentes que se producen y esto sumarle pues las diferentes actividades, fábricas y lo que hacemos en nuestro día a día y dentro de nuestras casas que también se generan gran cantidad de este tipo de residuos. Entonces, nosotros desde nuestro departamento, para hacer principalmente una función de divulgación, y centrándonos en principio en los plásticos, porque en Canarias sí que los plásticos de un solo uso son bastante problemáticos, derivados sobre todo porque se utilizan muchísimo en el sector del turismo y nosotros al fin y al cabo vivimos de eso, pues hemos creado una pequeña planta piloto con estas 4 maquinitas que como pueden ver tienen ruedas, son portables y sobre todo es porque las llevamos para eventos, las llevamos a ferias y demás para mostrar a las personas pues la segunda vida que pueden tener elementos de plástico que nosotros a lo mejor consideramos basura, pero que pueden ser materias primas. Entonces les voy a explicar un poco cómo funcionan las diferentes máquinas. Nosotros, en principio, cuando nos llega el plástico, lo primero que hacemos es separarlo, clasificarlo según el tipo, porque nuestras máquinas lo que utilizamos principalmente son termoplásticos, que son los más fáciles de reciclar, ¿vale? Los termoplásticos, todos los plásticos están formados por polímeros, ¿vale? Son varios monómeros, que son moléculas que se unen entre sí y forman un polímero, que es una molécula mucho más grande, y se unen, en el caso de los termoplásticos, se unen entre sí por enlaces que son débiles. Entonces, cuando les damos calor, esos enlaces se rompen y entonces, que es cuando fundimos el plástico y le podemos dar una forma nueva. Y así es como en general se recicla el plástico también a nivel industrial. Luego tenemos otros tipos de plástico que son los termoestables y los elastómeros, que tienen enlaces más fuertes y son más difíciles de reciclar, sobre todo en el caso de los termoestables, que se utilizan nuevamente para hacer componentes que nos vayan a durar durante mucho tiempo, como en el caso de los coches, o incluso, por ejemplo, una bola de bolos, eso es muy difícil de reciclar. Y los elastómeros, la característica que tienen es que son muy flexibles. Entonces, por ejemplo, la suela de los zapatos o el látex que utilizamos, eso es principalmente elastómero. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro que las donaciones que nos llegan son termoplásticos, tenemos que ver qué tipo de termoplásticos estamos usando, porque existen 7 grupos diferentes, cada uno con sus propiedades y sus características, y a nosotros nos interesa sobre todo porque, como dije, hay que fundir el plástico, y las temperaturas a las que funde son diferentes según el tipo de plástico. Por eso tenemos que tener claro con qué plástico estamos trabajando antes de poder meterlos en las máquinas. Nosotros normalmente utilizamos el tipo 2, ¿de acuerdo? Que son, por ejemplo, los tapones de las botellas y todo lo que son botellas de productos de limpieza y de higiene personal. El tipo 4, que es similar, pero es más flexible. Entonces, por ejemplo, lo que son bolsas de basura, films. Y el tipo 5, que se utiliza sobre todo para envases de alimentación. En ocasiones utilizamos también el tipo 6, lo que es el poliestireno, pero este cada vez se está eliminando más porque se utiliza mucho para plásticos de un solo uso. Y ya sabemos que ahora mismo, bueno, sobre todo desde Canarias se está promoviendo la legislación para para prohibir la comercialización de productos de plástico de un solo uso y hay una lista bastante exhaustiva de aquellos que ya no se permite su comercialización. Además, en el caso del poliestireno, el problema que nos encontramos nosotros sobre todo es que al fundirlo libera unos gases al medio que son bastante tóxicos. Entonces, evidentemente, lo que son en eventos y ferias no lo podemos hacer, porque hay personas alrededor. Entonces, si trabajamos con él directamente dentro de nuestro taller y bien protegido. Pero en general, normalmente utilizamos el 5, el 4 y el 2 para poder hacer demostraciones. Y como ven, la mayor parte de los productos de plástico hoy en día ya vienen marcados con el tipo de plástico al que se refieren para facilitar luego su reciclado. Entonces, hablando un poco ya de lo que son las máquinas, la primera y la principal es la trituradora, ¿no? Nosotros nos llegan los plásticos y una vez que los tenemos limpitos y separados, pues los introducimos dentro de la trituradora y obtenemos lo que llamamos granza.
que es el plástico triturado. O sea, aquí tenemos un pequeño vídeo para que vean un poco cómo funciona nuestra trituradora. Es pequeñita, es a escala de lo que sería a nivel industrial, pero mucho más pequeñita. No sé si se oye, pero bueno, hace bastante ruido cuando está cerca. Introducimos el plástico. Esta es bastante sencilla de usar, tiene dos botones, el verde para encender y el rojo para apagar, no tiene más. ¿Vale? Y entonces, al final, obtenemos el plástico o la granza triturada. Bueno, esto es lo que utilizamos nosotros luego como materia prima en las diferentes máquinas. Todas funcionan igual, más o menos. Entonces, en el caso de la inyectora, por ejemplo, que es la que más solemos llevar a los eventos, bueno, porque funciona más rápido, lleva menos tiempo la producción. En esta introducimos el plástico por la zona superior. En esta zona de aquí, que es donde está la resistencia, por eso está protegida, es donde se funde. Y luego inyectamos el plástico ya fundido dentro de moldes. La inyectora siempre va a trabajar con moldes. Bueno, nuestra inyectora tiene una capacidad pequeñita, puede inyectar hasta 150 gramos de plástico de una sola vez, entonces la podemos hacer pues productos pequeñitos. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son soportes para móviles, tenemos trompos, estos de aquí son, por ejemplo, marcadores de páginas que los hicimos el año pasado para el Día de la Mujer y la Ciencia, y más o menos lo que solemos un poco hacer. Entonces aquí tenemos un pequeño vídeo también de cómo funciona la inyectora. Primero, como dije, introducimos el plástico triturado. Tenemos aquí, siempre protegidos con guantes, bueno, porque el plástico en la máquina primero la precalentamos, pero normalmente las temperaturas con las que trabajamos son entre 250 y 270 grados, dependiendo del plástico. Bueno, o sea, una vez que ya tenemos el plástico, elegimos el molde, en este caso, por ejemplo, un trompo. El plástico ya está colocado aquí, ¿de acuerdo? Que es donde se va a fundir y a calentar. Y luego con un pistón que está en la zona interior, lo vamos a empujar y le vamos a dar presión para acelerar el proceso. Le hacemos bajar el pistón para darle presión. Y ponemos un tope para que cuando el plástico empiece a fundir, por gravedad no salga, sino que nosotros controlamos el momento en el que lo vamos a inyectar. Bueno, una vez que está fundido, realmente suele tardar entre 10 y 15 minutos en fundirse, pues introducimos el plástico dentro del molde. Y así pues obtenemos una pieza. Como pueden ver, los colores no se mezclan. Si tú pones 4 colores, pues te va a salir un trompo de 4 colores. No se funden entre sí. Entonces lo utilizamos principalmente para eso, para hacer productos pequeñitos y más precisos. La extrusora funciona de manera similar, ¿de acuerdo? Solo que en este caso nos permite hacer productos mucho más grandes, ¿de acuerdo? Y el interior del cilindro no está vacío como en el caso de la inyectora, sino que lo que tenemos es lo que se conoce como un tornillo sin fin. Bueno, está conectado a un motor y cuando encendemos el motor, ese tornillo gira, pero no avanza. Entonces, nosotros introducimos el plástico por la tolva y por el movimiento del propio tornillo, el plástico va avanzando y se va fundiendo gracias a las resistencias que tenemos externas. En este caso también solemos trabajar con temperaturas de entre 250 y 270. Lo bueno que tiene la extrusora es que no está limitada a la cantidad de plástico que podemos poner. Entonces, el límite básicamente es el molde que tengamos y nuestra imaginación. Podemos hacer, nosotros normalmente lo utilizamos para hacer productos más grandes que en el caso de la inyectora. O sea, aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿vale? Para hacer palos, que tenemos moldes cilíndricos y rectangulares. También suelen hacerse moldes también, por ejemplo, para hacer ladrillo. Y entonces, en general, te sirve para hacer piezas que luego puedes hacer estructuras más grandes. ¿Ves? Por ejemplo, simplemente uniendo palos, tienes que hacer muchísimos, ¿no? Pero uniendo palos, pues por ejemplo, podemos aprovechar plástico que iba a ir al vertedero y se puede hacer un banco. Nosotros, por ejemplo, tenemos un molde que es para hacer un palo de aproximadamente 1 metro. Este palo pesa unos 700 gramos de plástico puro y duro, la verdad que es bastante sólido y resistente. Y para hacer este palo, por ejemplo, necesitamos unas 350 tapas de garrafa, o sea que se aprovecha bastante el plástico. Y por último, también tenemos un horno, que en este caso hemos reciclado un horno de una casa normal. Y en este caso lo que se le ha hecho es, le hemos introducido una pequeña estructura dentro
¿de acuerdo? Esos son los moldes que nosotros utilizamos, los llenamos de plástico con la granza, los ponemos en esta estructura, precalentamos el horno, que es lo que más tarda normalmente, por eso suele ser de las 4 máquinas la menos eficaz, y está conectada también a una bomba que genera aire a presión. Entonces, cuando ponemos el horno en marcha, liberamos ese aire a presión que presiona esta parte inferior hacia arriba y hace que el molde, ¿de acuerdo?, esté siempre soportando cierta presión, que es lo que hace que también se vayan eliminando los gases y los espacios que hay entre las diferentes piecitas de plástico y también que se quede todo mucho más liso. Bueno, pero el problema del horno principalmente es ese, que hay que precalentarlo y que conlleva más tiempo que las otras. Y después simplemente pues quería mostrarles un poco eventos en los que hemos estado, ¿vale? Ferias y demás. Participamos también junto al proyecto Árbol, que no sé si lo conocen, pero se dedican a la recogida de elementos de escritura inservibles para asegurar que no acaban en vertedero y que se reciclan. Y participamos junto a ellos en el montaje del mural más largo del mundo, consiguieron un récord Guinness, hecho con plástico reciclado, elaborado a partir de elementos de escritura. Y montamos ahí una pequeña carpa pues para mostrar un poco a todos los participantes cómo se formaron o cómo se hicieron cada una de estas piezas. Se hicieron con máquinas industriales, pero bueno, un poco para que vieran el funcionamiento y cómo se hace. Y bueno, no sé si ahora alguna preguntita o... Pues Ahora te dejo de muchísimas compartir. gracias, Davinia, por tu ponencia y por colaborar con esta iniciativa. Ahora